Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera. Y hoy Rodrigo nos trae un nuevo tipo de, digamos, de formato de programa. Vamos a hacer un nuevo contenido, una nueva manera de proceder, ¿verdad, Rodrigo? Que va a tratar en hacer lecturas de libros, de espíritus, de maestros ascendidos que han sido psicografiados, ¿no, Rodrigo? Sí, así es. Muy bien. Bueno, y entonces, el vídeo de hoy, ¿de quién va a tratar y sobre qué tema? Bueno, vamos a ver. El vídeo de hoy van a ser unas lecturas de un capítulo ¿Sí? que se titula Muerte y Renacimiento. Muerte y renacimiento. Muy bien. Somos conscientes de que estos temas no son agradables de escuchar, Ujú. pero son enormemente útiles E importantes. para que las personas lo sepan. Ujú. Entonces, bueno, antes de empezar, yo Sí. tengo que decir algo, y es, el hombre Ujú. y Ser la humano. mujer, Sí, el el ser humano. humano, El ser sí. humano en general, sí. Cuando digo el hombre me refiero al hombre y a la mujer. Ujú. El hombre, como se trata de la reencarnación, Ujú. porque todos nos reencarnamos, todos, absolutamente todos. Queramos o no. Sí, sí, claro, por supuesto. Es la única manera de ir corrigiendo deudas Ujú. que tenemos en la mochila, digamos, Contraídas, claro, sí. Sí, contraídas. sí, sí. Bien. Entonces lo que yo quiero decir es que el hombre de hoy Ujú. es la continuación de lo que fue ayer. O sea, no es otro, Ujú. es la continuación. La continuación. De tal manera que cuando vemos, y lo estamos viendo desgraciadamente, Ujú. todos los acontecimientos tristes Ujú. y negativos que se producen en la humanidad, es la consecuencia de los sentimientos que traemos. No son casualidades, Ujú. son los sentimientos que traemos, normalmente negativos. Que son las bajas pasiones, ¿no, Rodrigo? Las bajas pasiones y las deudas. Ujú. Las bajas pasiones, ¿de acuerdo? Esas dos serían, ¿no? Bajas pasiones y las deudas kármicas que traemos, Y ¿no, las Rodrigo? deudas contraídas de otras épocas. Ujú. Y entonces el hombre, mm, como son sentimientos negativos, Ujú. el hombre no los elimina de una encarnación a otra. Tiene que pasar mucho tiempo, muchas vidas, para que vaya eliminando esos sentimientos negativos, Ujú. a través del sufrimiento. Ujú. Claro. Siempre a través del sufrimiento. Ujú. Porque hay dos caminos, esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, hay dos caminos para la evolución, El amor. el amor y el sufrimiento. Cuando no queremos adoptar la primera parte, Ujú. nos imponen la segunda. Es curioso, perdona, Rodrigo, un inciso, que escojamos por lo general el peor camino. Eso cuesta creerlo, ¿verdad? Pues porque lo escogemos por la ignorancia. Por Ujú. eso nos dedicamos a hacer estos temas. Ya se advierte de que hablar de la muerte Ujú. no es nada agradable, Ya, pero es un hecho por el que tenemos que pasar todos, sí. absolutamente todos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Rodrigo, después de esta pequeña introducción, y vamos a hablar entonces de Joana de Angelis. Sí, es un espíritu, el libro está escrito por un espíritu, se llama Johanna de Angelis, Juana de Angelis. Juana de Angelis, sí. Ujú. Y es un espíritu muy, muy, muy adelantado, Ujú. muy, muy, bastante puro. Tan puro, podríamos decirlo, cercano al nivel de Jesús de Nazaret, Rodrigo. Hombre, tanto como Jesús de Nazaret, posiblemente no, Ujú. vamos, casi seguro que no, Sí, pero muy, muy elevado, muy elevado. muy elevado. Fenomenal. Pues entramos en materia, Rodrigo. A ver, te escuchamos. Entonces, comentaremos algunas pequeñas frases del Ujú. libro Del libro, y muy luego bien. lo iremos analizando, Ujú. porque Reflexionando sobre ello, sí. leer todo el capítulo sería inútil, porque no lo entenderíamos, Ujú. no se entendería. Ujú. Son libros que
hay que leerlos muy despacio Ujú. y muchas veces para entenderlos. Muy bien. Yo voy a empezar por lo que dice: el ser integral Ujú. es viajero de la eternidad realizando su progreso etapa tras etapa, Ujú. de tal forma que las experiencias vividas en cada jornada carnal establecen los mecanismos de la evolución. Jornada carnal, perdona Rodrigo, entendido como vidas, cada vida, Claro, la ¿no? jornada carnal es cuando estamos en la tierra. Claro, cada vida. Ujú. Vamos a ver, como decíamos, carnal establecen los mecanismos de la evolución, Ujú. con referencia a la próxima, facilitándole un interminable desarrollo. Ujú. Ya lo dice, un interminable desarrollo, porque Vida eterna, ¿no, Rodrigo? hasta alcanzar un nivel muy alto de evolución Ujú. es muy difícil. Ujú. Desde que es creado, sufre las incesantes transformaciones que lo hacen surgir, rompiendo las mazmorras en las que se encarcela, quiero decir, Ujú. y creciendo en la búsqueda de su destino eterno, la perfección relativa, que aún no le es dado vislumbrar por falta de recursos y aptitudes. O sea que el Ujú. hombre todavía Ujú. no tiene aptitudes para tener una evolución muy alta. Ujú. A ver, que le capacitan el entendimiento profundamente. Ujú. Bueno, frente a la conducta mantenida durante la existencia física, Ujú. o sea, la conducta que Ujú. mantenemos mientras que estamos en la Tierra, Ujú. Sí, ¿cómo nos comportamos? Vaya, sí. claro, Ujú. de cierto modo se van delineando los procesos para la liberación por el vehículo de la muerte. O sea que la Ujú. muerte Ujú. no es lo que la gente cree. Ujú. La muerte es una liberación, Una liberación una liberación. de la cárcel de la carne, ¿no, Rodrigo? Así es. Cuyo suceso es mucho más grave de lo que puede parecer al observador menos cuidadoso. Ujú. Y aquí está lo bueno, que es lo que puede interesarle más a las personas, por eso lo hacemos. A ver. Se muere o desencarna conforme se vive. Ujú. Por eso hay muertes que son tranquilas, que Ujú. son las menos, Ujú. y hay muertes que son muertes muy complicadas. Traumáticas y dolorosas, ¿no, Rodrigo? Sí, que son las más. Las que más. Ujú. Los pensamientos Sí. y actos son implacables tejedores que se responsabilizan por el elemento final que libera al espíritu del cuerpo. O sea que, cuidado con los pensamientos. Y con los actos, ¿no, Rodrigo? Claro, O sea, actos y pensamientos, es luego. que, Sí, es que, claro, primero piensas y luego actúas. sí. Si tienes malos pensamientos vas a actuar mal. Bueno, Claro. se pueden tener pensamientos pecaminosos y luego nunca materializarlos porque sabes que en el fondo no puedes hacerlo. Eso también ocurre. Pero que en definitiva, Sí, pero Rodrigo. eso ocurre cuando tienes conocimiento. Exactamente. Pero sí, claro, te entiendo por dónde vas. Es decir, la ignorancia hace que el pensamiento se materialice siempre, con lo que conlleva karma. Entonces, tal como pensamos y actuamos, Rodrigo, eso está conformando la forma en la cual el día de mañana vamos a morir. Así es. Bien, seguimos. De ese modo, el acontecimiento terminal Ujú. encargado de producir la desencarnación Ujú. es el resultado de todo el proceso vivido durante el tránsito orgánico. Ujú. Cada cual experimenta el curso liberador de acuerdo con el procedimiento mantenido en cuanto permanecía encarnado, lo que se transforma en futuros programas existenciales. Ujú. Esto hay que explicarlo. Sí, sí, explícalo, Rodrigo, porque es complicado, es complejo, ¿eh? Los programas futuros, Ujú. vamos a ver, si yo tengo unos comportamientos negativos Ujú. en esta vida, Sí.
paso a la otra con los mismos sentimientos Claro. y con esas deudas. Ujú. Pero cuando vuelva, Ujú. vuelvo con lo mismo. Ujú. Vuelvo con lo mismo. O peor. Sí, entonces los programas Ujú. existenciales de los que habla aquí, Ujú. pues son esos precisamente. Ujú. Entonces, por eso hay tanta diferencia entre unas personas y otras. Ujú. Y sus vidas, Sí. efectivamente. Una desencarnación violenta no produce solo una gran perturbación, Ujú. sino que también podrá responder por el difícil futuro proceso de renacimiento corporal. Ujú. O sea que cuando un individuo viene con malos sentimientos y es muy complicado, Ujú. normalmente los partos Ujú. no son partos Ujú. agradables, Ya. Ujú. no son partos agradables, Ujú. son partos penosos, Penosos y dolorosos. así es. Ujú. Y traumáticos. Ya lo dice aquí, una desencarnación violenta no produce solo una gran perturbación, sino que también podrá responder por el difícil futuro Ujú. proceso de renacimiento corporal. Ujú. O sea que, Es decir, que al final, Rodrigo, podemos deducir que el peor negocio que podemos hacer en nuestra vida es comportarnos mal respecto a las leyes de Dios, porque al final, tanto la muerte, la calidad de la muerte, como el proceso desencarnatorio, como el estado en el mundo errante, como la próxima vida, va a ser todo penoso. Entonces más vale hacer las cosas bien, ¿verdad? sí, porque mientras no pagues las deudas, Ujú. y las deudas, repito, solamente se pagan Ujú. siendo consciente Ujú. de lo que te estás jugando Claro, y siendo consciente de cómo debes de cambiar, claro. Ujú. porque te conviene cambiar. Ujú. Y eso, y además con el sufrimiento correspondiente. Ujú. Porque claro, como dice Juana de Ángelis, Ujú. bendito sea el sufrimiento Que hace evolucionar al espíritu. que hace evolucionar a Al las espíritu. personas, claro. Muy bien. Seguimos, Rodrigo. Y ahora vamos a hablar del suicidio. Ay, madre. El suicidio. Poco, Venga. Ujú. hablaremos poco de él, pero bueno. Vale. El suicidio prolongadamente programado, Ujú. o sea que el individuo que se suicida ya lo tiene en mente, Ujú. le produce profundos traumas, elaborando una próxima reencarnación que se le convierte mucho más sufrida. Ujú. Desde la gestación misma, con numerosas complicaciones antes y durante el parto, lo que decíamos anteriormente. Ujú. O sea que el individuo ya que viene con esas intenciones Ujú. de suicidarse, porque la vida no la aguanta, Ujú. es pues una forma Ujú. de sufrir desde que nace, Ujú. Y además, antes de nacer ya el parto es Ujú. complicado. Complicado. Ujú. Esto cuando no es malograda por fracasos muy dolorosos. Ujú. El ahorcamiento, por ejemplo, elabora un renacimiento bajo la constricción del cordón umbilical, produciendo una grave asfixia. Ujú. El envenenamiento establece el recomienzo bajo lesiones cerebrales irrecuperables resultantes de la anoxia. Ujú. Anoxia. Ujú. El despedazamiento del cuerpo porque se arrojó de las alturas Ujú. o bajó vehículos pesados o mutilaciones provocadas Ujú. es proceso, o sea que lo Ujú. hacen desproceso. Es decir, suicidarse a lo mejor tirándose a Rodrigo de un rascacielos y Claro, tal, ¿no? claro. Sí. Programa el retorno en una posición inadecuada, Ujú. como imposibilidades de liberación o de lugar a deformaciones genéticas. O sea que cuando el individuo ya nace, viene con malformaciones. Es decir, que el proceso, la manera, y pone el dedo Rodrigo para que no nos perdamos, es decir, que de aquí deducimos, vamos a hacer una pequeña puntualización, deducimos que dependiendo del método por el cual tú te suicidas,
proyectas la naturaleza de la próxima reencarnación físicamente hablando. Es decir, vas a tener una serie de condicionantes físicos que van a ser un reflejo, consecuencia de cómo tú te suicidaste en la vida anterior. Así es. Hablamos del ahorcado con el cordón umbilical en el cuello en el parto, hablamos de malformaciones físicas cuando destrozas tu cuerpo porque te has tirado un rascacielos o las vías del tren, ¿verdad? O con problemas neurológicos o cerebrales si te has envenenado como forma de suicidio. Viene a ser eso, ¿no, Rodrigo? Así es. Uh-huh. O sea, por eso todas las personas que vemos con defectos Uh-huh. es por alguna razón de estas. Kármica. Claro, siempre, siempre. No hay nadie que venga con defectos Uh-huh. que no haya tenido problemas. ¿Qué debemos pensar de esas personas, Rodrigo? ¿Cómo tenemos que verles? ¿Con compasión? ¿Con cierto desdén? Hombre, ¿Con vamos cierto a ver. enfado porque no lo han hecho bien? No, no. ¿Con misericordia? ¿Cómo No. tenemos que verles, Rodrigo? No, vamos a ver. Estas personas, en primer lugar, educarlas, pero educarlas diciendo el porqué de su situación. El porqué de su situación. No Sí. lo van a entender. Y no lo van a aceptar. Y mucho menos lo van a aceptar, pero Ya. es conveniente decírselo. Y Ujú. desde luego, Ujú. eso sí, tratarlas de la mejor manera afectuosa. Entonces, este planteamiento que a veces ocurre de decir hay que castigarles por lo mal que lo hicieron antes, eso es contraproducente, ¿no, Rodrigo? No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Vale. A las personas hay que darlas siempre, naturalmente, que sus comportamientos no se metan con los demás. Ya. Ujú. Yo estoy observando con todos los acontecimientos que se producen en la sociedad, Ujú. cuando unas personas tienen comportamientos agresivos Ujú. y lesivos para Ujú. las demás personas, Ujú. normalmente los recluyen Ujú. con la esperanza Ujú. de que salgan revertidos, o sea, Reformados. salgan reformados. Es decir, que se vuelvan buenos en la cárcel. Y eso, Rodrigo, no es así. Naturalmente, para que esas personas Ujú. puedan salir reformadas, primero, repito, tienen que Ujú. tener conocimiento Ujú. y aceptación de los errores cometidos. Y luego modificar, Ujú. con su propia voluntad, modificar su alma, Ujú. porque eso sería evolucionar. Ujú. Vamos a ver, una persona evolucionada no comete errores, Ujú. por lo menos errores graves, Ujú. no los comete. Todo está en la evolución de las personas. Ujú. Ahí, Rodrigo, una pregunta. ¿Tú crees que hay cierto grado de evolución espiritual en las cárceles? ¿En los reformatorios? No, normalmente no. Por lo tanto, ¿podemos deducir de ahí que es un gran fracaso el sistema penitenciario? Yo creo que sí. Hombre, eso no quiere decir que haya que tratarlos mal. No, Ujú. eso no. Hombre, también es verdad que algo hay que hacer, Pero pero esperar sí, a que se reforme, que se vuelvan buenos entre rejas, no. eso es prácticamente imposible. Eso es perder el tiempo, ¿no, Rodrigo? Eso es prácticamente imposible. Bueno, seguimos. Venga, continuamos. Sí, bueno, ya no nos queda mucho. El pensamiento Ujú. es un poderoso vehículo, no apenas de comunicación y de crecimiento individual, sino también Ujú. de energía vigorosa que se moviliza en el universo, fuerza creadora que el espíritu posee para ascender del primitivismo hacia las cumbres del progreso. Ujú. Me supongo que esto hay personas que lo escuchen 2 o 3 veces para entenderlo. Bueno, Ujú. por eso mismo debe ser muy bien dirigido, porque a cualquier emisión de onda mental, de las que ya hemos hablado en algunas ocasiones, onda mental, le corresponde una sintonía equivalente, Ujú. conforme el contenido que sea portadora. Ujú. Las marcas de nacimiento, más que procedentes de factores genéticos, Ujú. son señales programadas por el espíritu, consecuentes a la forma
como le ocurrió la desencarnación anterior Ujú. y que se imprimen en los códigos del ADN, tal cual se da con los fenómenos del parto feliz, complicado o dificultoso. Ujú. Por eso, cuando un espíritu viene y no tiene muchas deudas, Ujú. y las deudas que tiene no son muy graves, Ujú. pues se produce un parto feliz. Ujú. Pero cuando el espíritu viene Ujú. con muchas cargas, los partos suelen Ujú. ser problemáticos. Ujú. Bueno, un antiguo refrán señala, tal vida, tal muerte. Y podemos agregar que de acuerdo con la muerte, así será el recomienzo de la vida venidera. Venidera. Entonces, todo es un continuo, ¿no, Rodrigo? Es un continuo continuo. Es decir, no hay, todo es una consecuencia, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, como en la ciencia, ¿no? Sí, En el sí, mundo espiritual es exactamente lo mismo. así es. Yo voy a contar, Ujú. ya para Bueno, terminar, vamos a enseñar, Rodrigo, el libro a nuestros seguidores. Días gloriosos de Joana de Angelis, como podéis ver abajo, escrito por Divaldo Pereira Franco, que es el medium que psicografía toda la información del espíritu Joana de Angelis. ¿Sí? Días gloriosos. Muy bien, Rodrigo. Fenomenal. Cuéntanos. a ver, ya hace tiempo que vino un espíritu en la mesa mediúnica, naturalmente, Ujú. y venía llorando. Venía llorando y en cierto modo venía a pedirnos ayuda. Ujú. Nos dijo que a él le habían mandado reencarnar y que desde el momento que tomara tierra Ujú. iba a salir con los huesos retorcidos, Ujú. sin ninguna posibilidad De cura. de cura durante todo el tiempo que estuviera en la tierra. O sea, una tortura hasta que muriera. Así es. Ujú. Bien, nos decía una serie de cosas, decía que le habían mandado reencarnar, que él no quería porque él no estaba preparado todavía para Ujú. adoptar esa posición. Ujú. Y a continuación vino otro espíritu, entró en antena otro espíritu y nos dijo, bueno, ya habéis oído lo que nos dice Este hermano. este hermano anterior, Ujú. le, le mandamos reencarnar y no quiere, se niega, claro, Ujú. naturalmente, porque le hemos leído, le hemos dicho qué es lo que le va a ocurrir O sea, cuando tome tierra. el siguiente programa de vida que va a Sí, tener. claro, Eso es. el siguiente programa de vida. Bien. Ujú. Dice, bueno, dice, yo ya veremos a ver qué es lo que hacemos con él, Ujú. porque a lo mejor no está suficientemente preparado para adoptar esa vida que va a tener. Pero que es inexorable, que esa vida la va a tener sí Bueno, o sí. espera, espera. Ujú. Y entonces nos dijo, bueno, yo os voy a contar quién fue este individuo. Ujú. Mejor dicho, Este hermano. este espíritu. Porque siempre se habla con cariño, ¿no, Rodrigo? Sí, 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 este espíritu. Ujú. Este espíritu fue un médico alemán que hizo toda clase de barbaridades Ujú. con las personas. Ujú. Y lo peor de todo, porque hacer mal, cuando Ujú. no sabes que estás haciendo mal, Ujú. no es tan malo. Ujú. Pero cuando haces mal, él nos decía, y este hombre estaba haciendo mal a sabiendas de que lo estaba haciendo mal, A sabiendas de que hacía daño. a sabiendas de que hacía daño. Ujú. De tal manera que a lo mejor tenemos que esperar un poco Ujú. para que este hombre tenga que reencarnar, pero llegará un momento en que quiera o no quiera, Ujú. tendrá que pasar por ello. Las leyes espirituales y la ley Ujú. de causa y efecto se cumple siempre. Son implacables, ¿no, Rodrigo? Siempre se cumple. Ujú. Tardarás más o tardarás menos, Ujú. pero siempre se cumple. Yo por lo que, la información que has dado de este espíritu que había hecho este tipo de barbaridades por la nacionalidad y lo que hacía, a mí se me ocurre que debía ser quizá un nazi de un campo de exterminio. ¿Puede ser, Rodrigo? Sí, claro, claro se entiende, Ujú. claro. Era un alemán en la época de la guerra, De la Segunda Guerra Mundial, la ¿no? Segunda Guerra Del Tercer Mundial, Reich. Ujú. y, y cuando tenía a las personas a su disposición, pues hacía todo lo que quería con ellas. Ujú. Y lo que quería, desde luego, no era nada bueno. Exactamente.
Bueno, pues hasta aquí Pues muy bien, Rodrigo. hemos, Fenomenal. hemos dicho una serie de cosas Ujú, que la gente debería de pensarlas, ujú, porque hay muertes tranquilas. ujú, Yo he conocido muertes tranquilas ujú. y muertes muy, muy problemáticas, muy problemáticas, muy problemáticas. Pues muy bien, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias por... Bueno, veis que Rodrigo está un poquito malito de la garganta. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información que nos has dado. Hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que como podéis haber observado es un experto en filosofía espírita, aparte de compositor y violinista. Y la pregunta de rigor, Rodrigo, habrá un próximo vídeo, ¿no? Pues no lo sé. Hombre, pues sí, pues ahí tienes muchos libros y hay mucha información que dar. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por todo y hasta un próximo vídeo.